Bien, entonces dentro de ese esquema efectivamente tenemos que conocer adecuadamente los recursos, los elementos, la conectividad, qué características tiene y estar siempre a la vanguardia. Conocer un poquitico de lo que es la Internet, conocer un poquitico de lo que significa banda ancha. Identificamos el concepto de Internet. ¿Qué es Internet para nosotros? Señora, es una red de redes, ¿cierto? Es la que cobija todas las redes que existan y que nazcan. ¿Dónde nació Internet? Pues nació en Estados Unidos a través del ARPANET, pero obviamente con el tiempo fue creciendo y ya no tiene cuello. Si de pronto la cierran en Estados Unidos, pues obviamente se cierra una zona, más las demás zonas siguen activas. Bien sea que nos comuniquemos por cable de fibra óptica, ¿cómo nos llega la Internet y la señal acá a Colombia? Por medio de un cable submarino. Así llega la Internet a Colombia. Cualquiera diríamos que no llega por vía microondas a través del satélite, ¿no? Porque sería una banda ancha súper poderosa. Y mientras que eso viaja y vuelve, pues vamos a encontrar muchos estorbos en el camino. Aquí un ejemplo clásico es efectivamente el que nosotros aquí, ustedes que están viendo acá en este momento, en este ambiente de aire. Nada, no se denota nada, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta cómo tragamos de porquería. Fíjense. Aquí alcanzan a ver un poquitico del smog que hay. Aquí lo alcanzan a ver. Acá. ¿Sí? Hay un poquitico de brillo. Todas las esporas, por más de que nos quedemos así quieticos, las esporas siguen volando. ¿Por qué cree que nos contaminamos de cosas? Por eso. Por esas esporas que andan constante en el aire. Y nosotros estamos confiados de que aquí estamos en pureza total. Puro bueno. Entonces, por ese motivo es que efectivamente nosotros tenemos que calcular y medir ciertas características. La Internet que nosotros utilizamos es un Internet, obviamente, que contiene ciertas características de banda ancha. Efectivamente, la Internet contiene una banda ancha, contiene una frecuencia y contiene una latencia. Entonces, desglosemos. ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es banda ancha? ¿Y qué es latencia? A ver, ya uno. ¿Cómo va funcionando la periodicidad? ¿Sí? Entonces, vámonos acercando a ese concepto de periodicidad. Entonces, frecuencia es con la que yo voy al almacén a hacer compras. ¿Sí? Frecuentemente, uno dice, frecuentemente voy a tu tienda, ¿cierto? Es periodicidad con la que estoy llegando, aunque periodicidad tiene un concepto estadístico, ¿cierto? Que vendría a ser los tiempos, mientras que la frecuencia es la cantidad de veces que estoy acercándome a una cantidad, ¿correcto? Bien, entonces, esa frecuencia está ligada a una latencia. La latencia es la garantía de la certeza de la frecuencia. La garantía de la certeza de la frecuencia. La latencia. Latencia. La garantía de la certeza de la frecuencia. Entonces, ya colocamos una cantidad de ejemplos. Y la banda ancha es la capacidad que se tiene de un espacio.
capacidad que se tiene un espacio. Entonces, pongamos esto en un contexto y entendamos. Capacidad de un espacio. Lo vamos completando al concepto. Entonces, estamos en la autopista norte, que es una trocha, pero bueno, digamos que es una autopista. ¿Cierto? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente, de ida o de venida, si hablemos de ida, en uno de esos carriles caben ¿cuántos carros? Perdón, en esa, 4 carros en promedio. Entonces, esa capacidad de ese espacio se llama banda ancha. ¿Ya claro? No se vuelve a olvidar. Eso ocurre con los cables. Hay unos cables que sirven para tener cierta capacidad y no hay más transporte. ¿Correcto? Bien. Entonces, es la banda ancha. La latencia. Resulta que del punto de la universitaria hacia la 170 parten 4 carros por 4 carros en bloque. O sea, 4 parten. Pero solamente llegan a las 170 de los 4 y los 16 carros que se fueron en bloque, solamente llegan 8 o 4 o 12. No importa si uno de cada fila, de cada carril, o carriles enteros, pero solamente llegaron 2. O si llegan los 16, también. Entonces la latencia es la capacidad de que se tiene de llegada, ¿cierto? Sobre esa banda ancha, sobre esa capacidad de espacio. La frecuencia. La frecuencia es la cantidad de carros que realmente estamos en capacidad de enviar. A pesar de que tenemos una capacidad ¿de qué? De 4 carriles, yo puedo enviar 16, 32, ¿cierto? En bloques. Entonces van a llegar a las 170 los mismos que estoy enviando. Frecuencia. Entonces, ese es el concepto que manejamos en Internet. Ya no en carros, ya no es más sino en bits. ¿Recuerdan los bits? Ya no en bits, sino en bytes. ¿Recuerdan los bytes? Y ya no en bytes, sino en kilobytes, megabytes y gigabytes. Entonces, a medida que ya tengo más capacidad, entonces voy cogiendo la medida que me dé mayor tamaño para poder enviar. Entonces ya no te envío 1 kilo de papa, no, ya te envío media arroba de papa. Ya no te envío una media arroba de papa, sino te envío 1 tonelada de papa. ¿Sí? Capacidad. ¿Ok? Esa es la famosa frecuencia con la que podemos enviar. Y obviamente la capacidad de la banda ancha es lo que podemos transportar por ese conducto. Conducto sería los 4 carriles en este caso. Si la banda ancha, ustedes han escuchado de 16, 32 como el procesador del computador. Exacto. Entonces, podemos enviar un proceso de 16, de 32, de 64. Claro, eso se hace en micronanosegundos. Pues uno no se da ni cuenta. ¿Ok? Así como dice el cuento, la máquina ya volvió 20 veces, apenas yo estoy despertando. ¿Correcto? Ya se comunica constantemente. La Internet de las cosas, efectivamente, dentro de ese concepto, pues, está constantemente conectada. De pronto en la casa no tenemos una nevera que se conecta con el asistente Carulla, pero ya hay neveras conectadas con el asistente Carulla, directamente. Donde el asistente Carulla, la nevera le dice al asistente Carulla qué mercado tiene la nevera, cuándo llevó la última leche y ellos se comunican divinamente. Y simplemente cuando el dueño de la nevera de la casa se arrima, hasta lo detecta porque cuando el usuario se acerca a la nevera, automáticamente lo saluda. Hola, Pepito Pérez. Buenos días, buenas tardes. Ya sabe la hora, la fecha, el nombre, claro. Todo eso hay que configurarlo, como marcar un cuaderno. Eso no es que lo compro y ya viene listo, ¿no? Con el tiempo, sí, la inteligencia artificial ya nos va a dar las partituras listas. Con el tiempo, sí, vamos a estar identificados a través de un registro, un chip. Ya hoy en día tenemos los QR, ¿cierto? Y los QR los estamos aceptando por todas partes, ¿o no? Entonces eso ya es común. Mañana cuando comience la moda del QR en la mano, en la muñeca, en la tarjeta, ya lo tenemos en la cédula, en el pase, ¿y dónde más lo tenemos?
en algunos elementos, algunas tarjetas. Ya nos tienen casi de la mano. En poco tiempo nos van a eliminar esos productos y nos van a alguna forma identificar a través del iris, a través del sudor del ADN, del sudor de nosotros. Los carros de última gama, efectivamente, usted se acerca ya por el sensor, obviamente que uno tiene el circuito en el bolsillo, o sea, la llave, ¿cierto? Y como el sensor del carro detecta el sensor que uno tiene en el bolsillo, pues uno tiene que necesitar sacar el sensor, el circuito. Si uno se acerca y la puerta se abre, algunos son automáticos, se abre solita y a uno se puede subir. Claro, estamos hablando de Ferrari, de los Volvo y carros de ese estilo. Pero ya se está bajando la tecnología a carros normales, a IBM, a Mercedes. Uno creería que el Mercedes es una gama, ¿no? Es un carro. En China lo tienen de taxi, el Mercedes y el IBM. Claro, en China tienen diferentes niveles de productos, de primera, de segunda, de tercera, y lo llevan a uno a los almacenes por distintos sitios. La tecnología que los Tesla en Alemania, y las preguntas abiertas, abiertas, no, acá, los Tesla en Alemania, efectivamente, aquí conocemos los topolinos, ¿cierto? Los Volkswagen, esos pequeñitos. Como Alemania, pues es la fábrica de ellos, pues no tendrán el vehículo que tenemos acá porque pues, ya son prehistóricos. Ah, tienen el carro moderno, el Volkswagen actualizado. Ellos ya de un punto a otro, de una distancia a otro, tipo, digamos, Bogotá-Chía, por decir algo, hay un recorrido bastante oneroso, pues hay unos estacionamientos, como las bicicletas acá en Bogotá. Usted llega a determinado punto, coge su bicicleta y se va. Llega a otro punto y la deja ahí. Como lo que pasó con las patinetas, pero con ese robo tan macho aquí en Colombia, pues eso no tuvo futuro. Aún así, efectivamente, la patineta por allá en tal sitio de Bogotá y detectaba por el GPS. Le caían el man y el man sacaba metralleta. Entonces, tocaba dejarle la patineta. Eso como que se abolió, ¿cierto? En alguna zona de Bogotá existe de pronto, en la zona T, me parece. Pero ya está, lo que sí todavía queda es las bicicletas. A pesar de eso, ya uno ve muchas bicicletas en algunas casas, en algunos edificios, que las cogieron de esos sitios y se las llevaron para la casa. Y ahora son el uso diario de esas personas. Y a veces le preguntan, bueno, ¿y usted por qué no habla? No, pues es que parte de mis impuestos. Ese es un bien común. ¿Sí? Pero esa es la idiosincrasia colombiana. ¿Qué hacer? ¿No han cogido una bicicleta de esas? Hay que cogerla, porque parte de los impuestos. Entonces, pero está al servicio de todo el mundo. Los libros, ¿qué pasó con las bibliotecas de los parques? No funcionó. ¿Todavía funciona? La internet gratuita. Colombiano no es cierto. La internet gratuita de los parques. O no la han utilizado. Pero ojo con eso. Esa internet de los parques, digamos, de la plaza, allá en la plaza hay internet gratis, ¿cierto? Bueno, la mayoría de los parques de Bogotá hay internet gratis. En los parques de los pueblos hay internet gratis. ¿Sí? Digamos, en los pueblos, la plaza principal, como la Plaza de Bolívar, es el parque. Allá le dicen parque. Vaya al parque central. Ya sabemos que es la Plaza de Bolívar. Bueno, en esos sitios hay internet gratis. Pero ojo, si se conectan, conéctense con algún antiguo. ¿Por qué motivo? En esos parques están ubicados todas las personitas que les gusta hackear, robar, trollar, lo que quieran. Usted lo único que siente es que su teléfono se puso lento. Y a ver, uy, eso es por la calor. ¿Verdad? Sí. O justo en ese momento, porque las cosas existen, los paradigmas existen, se le cayó. Entonces usted, no fue que se acabó de caer y pronto, pues, algún circuito se movió. Oh, eso no pasa eso. ¿Correcto?
Es el troyano, el hacker por debajo en la deep web, escarbándole su contenido. ¿Sí? Entonces, si se van a meter en esos sitios, en el aeropuerto hay unos filtros. Sí, allá sí hay filtros. Pero si abrieron el Palacio de Justicia, si abrieron el Banco de la República. Ahora, si puedo, les muestro un video donde efectivamente, en este instante hay una guerra cibernética brutal. Ataques de la India, de Bretaña, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Canadá. ¿Sí? O sea, el occidente contra el oriente y los países, obviamente, de Rusia contraatacando con China a Estados Unidos, es el centro del foco. Ya mira, Eso es lo que nos decía la clase que iba a ser la guerra. se tenía en la mente que la guerra del futuro iba a ser por el agüita, por el water. Mentiras. La guerra va a ser por la data, por la información. Siempre ha sido así. ¿Cuál es el mejor activo de una empresa? Los contadores. La información. Cualquiera diría que son los muebles, las bienes. No, no, no. El mejor activo es la información. Claro, de empresas estamos hablando que produzcan algo como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, como McDonald's, como recetas, que esas valen toneladas. ¿Cierto? No, por eso. Esa es la información, la receta. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues la tiendita del vecino, pues sí, su mejor activo son las sillas donde está sentado. Entonces, el resto, pues ahí no hay más que hacer. Bien, ¿qué es el Internet o la IoT? La IoT. Eso significa Internet de las cosas. Es un concepto que obviamente se refiere a todos los elementos de conexión, de interconexión, de comunicación, que están debidamente entrelazados a través de diferentes medios. Fibra óptica, microondas, Wi-Fi, cable, etcétera. Entonces, todo el Internet de las cosas, efectivamente, siempre que ustedes tengan ese concepto de IoT, es Internet de las cosas, ¿ok? En cualquiera de las, hablando en informática, ¿no? Porque es factible que ese concepto en química lo encuentren de otra forma. Entonces, con el Internet de las cosas, por eso cuando uno se sube a un avión, le dicen a uno, por favor, apague el celular, porque todavía los receptores del avión no están en capacidad de gobernar las señales de los teléfonos. Y como no es un teléfono, sino varios, son 40, 80 pasajeros, 120 pasajeros, 200 pasajeros con señal, entonces obviamente el computador servidor del avión no logra administrarlo, entonces toca apagar los elementos. Muchos de los accidentes, así el usuario y el pasajero no lo crea, han ocurrido por algún pasajero que se le pudo prender el teléfono. Claro, no va a contar el puente porque se murió en la caída. Entonces, nadie puede probar lo contrario. Pero por eso ha pasado. O sea que en lo posible es lo más sano seguir las reglas. Y si uno ve que el vecino prende, venga, señor, por favor apague el teléfono muy decentemente. ¿Sí? O sea, eso es así importante. Así importante la cosa, sí, claro. Uno no lo ve como tal, pero ¿por qué? Porque todavía no tenemos la tecnología. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, países que son desarrollados, tales como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todavía no han podido sacar varias tecnologías que bloqueen. Ustedes se han dado cuenta que va uno por alguna carretera, por alguna calle, y de pronto la señal se pierde y usted me dice, me colgó, no, qué berraquera, grosero. No, no le colgó. Los interceptadores de señal rompen la señal. Así como el polvillo que estamos viendo acá. Hay unos interceptadores que aquí deben estar navegando. No sabemos si estas cámaras nos están viendo y de pronto la podemos interceptar. ¿Sí? Ustedes se han metido a internet
a mirar algunas ciudades en vivo y en directo y en tiempo real? Pregúntele a Internet, pregúntele a Google. Cámaras activas en vivo, en tiempo real. Ahí le presenta Shanghái, Estados Unidos, Texas, Washington, Boyacá, Pamplona. No, ¿verdad? Y uno tiene acceso a eso. Claro, porque son free. ¿Sí? Claro, presentan algunos sitios que son muy populares. Uno puede meterse aquí a las minas de sal, tranquilamente, y mira las minas de sal, ciertos espacios. A diferencia de unas cámaras que por lo menos encontramos en la Plaza de Bolívar, uno mire las cámaras que aparecen de Bogotá, la Plaza de Bolívar, como 3 ángulos, y ve la gente constantemente. En este momento la prendemos y está la plaza iluminada y la gente que está por ahí caminando, en vivo y en tiempo real. Lo mismo pasa en Shanghái, en Estados Unidos, en Washington, etc. Y uno acá sentado esperando, ¿cuándo viaja a Washington? Metas y viaja. Así es sencillo. Pero bueno, algo es algo, peor es nada, es una vida. Señor. Hablando de eso, de las notas de la señal, yo vivo por la fiscalía y hay algunos sectores de la fiscalía porque hablando por celular, se corta o simplemente, si no hablando por WhatsApp, tampoco. Entonces, algunos sectores que rodean la. Tanto en la parte de la justicia del Estado hay mucha antena. Los carros que pasan de presidencia y algunos senadores y algunos generales, no sé, algunos tienen una antenota así violenta, ¿cierto? Esa señal es la que va cortando todo lo que le aparezca por el camino. Y uno puede estar de pronto por allá sentado en tu casa, en el parque, en algún sitio donde no hay nada, pero pasa un carro de esos y por donde uno rompe la señal. Es la camioneta que pasó la vez pasada, que llamó mucho la atención, yo creo que va a ir camino. Claro, ahí va. Pero tiene más de 20 antenas en el pecho. Claro, por muchas razones. Tiene antenas para cortar señales, para interceptar señales, porque aparte de que te cortan la señal, te escucha algún man los primeros 5 segundos. Y dependiendo de lo que esté hablando, lo que esté diciendo. Por eso en Estados Unidos, como ya tienen tanta tecnología, allá sí efectivamente hay mucha tecnología, sobre todo en Washington, efectivamente allá hay palabras que usted no las puede pronunciar porque ahí le caen varios ojos. Y a usted le pueden hacer seguimiento por 2 o 3 días y no se da cuenta, o si de pronto ya lo tienen detectado algún rostro y alguna cosa, que una vez le caen ahí. Se diga bomba, de secuestro, ya son palabras que ya. Esos países desarrollados tienen cámaras, las películas no dicen nada mentiroso, son reales. Entonces, así como lo presentan, son totalmente reales. Bien, ese es el famoso OIT, ¿correcto? ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital la vimos, la vivimos, la estamos viviendo. Pasamos de procesos mecánicos personalizados a procesos digitalizados. ¿Ok? Entonces, hay que tener conceptos claros de qué significa virtualidad, qué significa digitalización, qué significa en tiempo real, qué significa asincrónico, qué significa sincrónico. Esos son conceptos que tenemos que tener claro. Comencemos. ¿Qué es un proceso sincrónico? ¿Ya? De manera fluida. Un proceso continuo. Eso sería online. Fluida, continua, en tiempo real, online. ¿De un orden establecido? No, no. Sincrónico. Sincrónico. ¿Qué es algo sincrónico? Yo pienso que es información. En este momento nosotros estamos en una clase presencial, ¿cierto? Exacto, pero yo quiero que más de uno de estos parroquianos, no sé cuántos que están acá, haya alguno de ellos que esté de manera remota, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Entonces, son las acciones que se están ejecutando aquí y alguien las está viendo allá, en tiempo real, de manera sincrónica, al mismo tiempo. Esta clase, alguno de esos compañeros que están acá metidos, que no está acá, está en su casa tomando tinto, escuchando la clase. Sincrónico. Asincrónico. ¿Qué es asincrónico? No, no, no. Ya lo dijimos.
Lo contrario, ¿cierto? Asincrónico es lo contrario de sincrónico. Entonces, les pregunto, cuando yo bajo un video de YouTube, ¿qué es? ¿Sincrónico o asincrónico? Asincrónico, porque ¿cuánto hace que lo grabo en semana? O sea, ¿se relacionas con en tiempo real o no? En tiempo real o no, correcto. Sincrónico y asincrónico. ¿Y qué es algo virtual? Estamos presencial y de manera virtual. Virtual es a lo que estamos conectados, que es, pero no es, ¿cierto? Porque si la señal se cae, se pierde. En cambio, aquí si nos vamos, seguimos acá. ¿Correcto? Bien. Ese mismo concepto se traslada al proceso remoto, comunicación remota. Entonces, cuando estamos debidamente conectados con alguna entidad bancaria, con algún banco, con la clase, estamos conectados de vía remota, ¿cierto? De manera virtual. Vía remota de manera modalidad virtual. Por eso se dice modalidad presencial o virtual. Y la conexión sería vía remota. ¿Correcto? ¿Y en qué estado estaríamos? ¿Sincrónico o asincrónico? Sincrónico. Si ya algún compañero dice, no, ahorita tengo pereza, ese man sube la clase mañana, entonces mañana la veo. Estaría de forma asincrónica. Muy bien. El proceso de la transformación digital efectivamente es haber podido llevar el 100% de las actividades, acciones cotidianas al mundo de la informática. ¿Cierto? Ya enviamos nuestros documentos debidamente firmados. Pero ojo, una firma digital no es la rúbrica que yo pongo ahí. ¿Ok? Muchos de los usuarios están convencidos que ven y te firmo y todos creídos se colocan ahí en chulito. No, esa es una firma, un parche. Y hasta peligroso. ¿Sí? Una firma de quién tiene acceso a la DIAN, a sus procesos contables. ¿Es igual o diferente? Diferente. Es un código que le asignan a uno. Y ese código pues le coloca ahí unos datos básicos transparentes. Dentro de ese esquema de procesos de la transformación digital, existe un concepto que se llama la metadata. ¿Qué es la metadata? ¿Qué es la metadata? ¿Señoras? No. Contenido informativo adicional. Ustedes han enviado de pronto una foto a través de WhatsApp de un correo, ¿cierto? La información que viene Pegada, adjunta, sí, señor. Correcto. Entonces, esa metadata, que muchas veces los usuarios no se dan cuenta, llegan y están por allá en algún restaurante comiendo una trucha. Entonces, le voy a enviar a mi pareja esta foto de la para que le dé envidia. Y le toman semejante foto. Y la muchachita o el muchacho están por allá en la playa de Cancún. Le dicen, mire papi, estoy acá en la casa comiendo trucha. Pero si el tipo supiera de metadata, simplemente verifica la foto y ahí le indica el GPS donde está ubicado, le indica el correo con lo que tenía activo su smart, el nombre, la fecha, la hora, el tipo de cámara, el tipo de celular que tomó. Pero no puede bloquear Claro. Y uno puede bloquear eso. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? ¿Ya ustedes sabían eso? Ahí les cuento. ¿Cómo se hace eso? No, ahí en las configuraciones del Smart, efectivamente hay unos procesos que dice negación y cancelación, estado. No, desde el teléfono, así como se ve. En configuración, bien. ¿Para verla? Ya, sí. Efectivamente, usted puede, en algunos Smart, fácilmente usted puede correr la foto. Una foto común y corriente la corre
un poquitico y aquí saldría unos datos adicionales. Aquí están. De dónde fue tomada, del correo, de qué cámara. Algunos, no todos, señora. Si ese celular tiene la capacidad de poder visualizar la metadata de una vez, se la deja visualizar así solamente con el arrastre. Si no, tiene que meterse a configuración y activar los elementos. ¿Sí? Pero fácilmente se puede ver. Entonces, desde esa línea uno puede establecer muchas características y por eso ya no ha habido muertos que detectan la mentira que fue la muchacha. Bueno. La automatización ya la habíamos visto, ¿cierto? Dentro del Internet de las cosas, efectivamente, como el Internet se va conectando a todos los elementos que tenemos, a todos los aparatos, televisores, teléfonos, etcétera. Entonces, obviamente, el proceso se va volviendo más autónomo cada vez. Ya uno con el celular prende y apaga las alarmas. Con el celular, desde el celular, efectivamente, prende las luces de la casa, prende los computadores, el televisor, sí, ya los diferentes controles que uno encontraba, que uno va, ya por lo menos uno ya logra ir a las 19 con octavas, con novena, y allá hay tiendas donde habían cualquier cantidad de controles, eran álbumes más grandes que esta sala, llenos de controles, de toda clase. Ya no, ya quedan algunos que otros por ahí, porque ya uno simplemente baja que un aplicativo y le dice la referencia, el tipo de control, el modelo, el dibujito, lo que necesite. Claro, si es una máquina un poquito antigua, pues no va a conseguir acá eso. ¿Sí? Obviamente, eso tiene sus pros y sus contras. Pero en los próximos, yo creo que las próximas 2 décadas, ya estamos todos digitalizados con el concepto anterior al 100%. Estamos bastante avanzados. Bien, entonces, los procesos de automatización con el Internet, las cosas se van dando porque ya muchas acciones y tareas manuales se le vamos dejando a estos servomecanismos. ¿Sabemos qué es un servomecanismo? Servomecanismo. ¿Qué es un servomecanismo? Servomecanismo. Servo. Una máquina, sí. Una máquina que Una me máquina. una tarea. Ah, exacto, una tarea específica. ¿Han visto los parabrisas de los carros? Claro. Ese es un servomecanismo, porque solamente hace este movimiento. Allá y para acá. No más. Solamente puede cumplir una función. Una función, no más. Las cámaras de los diferentes embajadas, ellos van, rotan para acá y para allá. No hacen nada más. Servomecanismo. Un pequeño motor que tiene un solo movimiento. ¿Sí? ¿Señor? Va relacionado con la domótica. Todo lo que trate de automatización, ahorro de energía, comodidad y confort, es domótica, sí señor, tienes toda la razón. Bueno, automatización, precisamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Es la secuencia de los procesos, de los pasos, automatización. Entonces, mi computador lo puedo dejar automático, ¿cierto? Automatizado para que se abra y se cierre solamente picando el ojo. Ya está bien. O aquí tener una aspiradora que se encargue de hacer el barrido de esas barredoras automáticas que hoy en día venden. Entonces uno la coloca acá y está automatizado el aseo. El aseo. Sistematización. Es la conversión de los pasos organizados, lógica, secuencial y ordenada. Entonces, cuando entramos de pronto en hablemos del Estado, que conocemos un banco, ¿sí? En un banco tenemos la zona de cajeros, la zona de atención al usuario, la gerencia y, bueno, la parte financiera, préstamos y demás características. Entonces, sistemáticamente, si uno va a hacer una vuelta,
y va uno a consignar, va a sacar un préstamo, va a hacer un retiro. Entonces, está sistemáticamente organizado, de la organización, porque por pasos. Porque ¿qué es un sistema? Conjunto de elementos. Exacto. ¿Qué es su silla? Un sistema. Conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿cierto? Es un sistema. Sistematización. Es organizar los pasos, los procesos para que se ejecuten de manera organizada, sincrónica, ¿correcto? Y automatización efectivamente me da al comportamiento de la mecánica, de la electrónica, manualmente. Lo que allá hacía manualmente pasó a hacer algo automatizado. Bien. ¿Para qué sirve la automatización? La automatización a menudo se relaciona con el campo de la robótica. Se utilizan robots en condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra incendios y la limpieza de accidentes industriales, lo que reduce el riesgo para los seres humanos. También se utiliza en tareas tales como líneas de montaje automatizadas. Bien, entonces fíjense que efectivamente ese es el uso de los recursos robóticos, electrónicos, medicinales, médicos, de ingeniería, de matemáticas, de todas las ciencias para hacer ejercicios, para hacer procesos directos que reduzcan el riesgo y el peligro al ser humano, ¿cierto? La apertura de esta pantalla ya me fatiga porque me daña los dedos, entonces con el sensor de movimiento que se abra solita. Son procesos que van a ocurrir, ya están ocurriendo. Ejemplos de la automatización, bueno, lo que ya hemos hablado, el encendido de las terminales, de las pantallas, de las luces, de las cortinas, que se acerca al concepto de que dice el compañero. Claro, aparte de estar todo debidamente automatizado, porque yo apago y prendo la luz, apago y cierro las cortinas, le digo a Siri que me haga una compra de mercado en la asistente carro y entra con la nevera y le dice que tiene, que no tiene viejo, que hay que cambiar, que hay que comprar. ¿Sí? Eso es sistematizado y automatizado, ¿cierto? Y como estoy ahorrando tiempos y movimientos y estoy viviendo en confort, estoy en el mundo de la domótica. ¿Sí? Ese es todo el rollo que nosotros tenemos que tener en claro. Bien, las grandes ciudades pues se han venido efectivamente automatizando los ascensores, las escaleras. Ya no le colocan unos escaleras para no subir manualmente, sino que en los aeropuertos, en los grandes edificios le colocan cintas. Entonces uno se transporta, claro, hay aeropuertos tan grandes, aquí en Bogotá pues no, pero sí, exacto. Que ya para poderse, y sobre todo por la tercera edad, precisamente para una personita desplazarse 300, 400 metros de un pasillo a otro, ¿cierto? Pues eso es distancia. Los que han viajado se dan cuenta que en Los Ángeles, allá tenemos 4 y 5 kilómetros de cintas continuas, ¿cierto? Hay unos pequeños descansos, obviamente. Hay gente que llega y se acuesta en las cintas y se va para el otro lado, desde ese estilo, por pereza. Por eso el hombre y la mujer cada día es quien le hace el más gordo. La automatización y la sistematización junto con la domótica nos vuelven algo en confort, pero perezoso, ¿correcto? Bien. Bueno, tenemos obviamente las industrias en desarrollo pleno, automatizándose con las tareas de las grandes máquinas, quitándole el riesgo y el peligro al usuario. Esas tareas que se hacían de enganche, de agarre, de corte, de cualquier cantidad de peligros que para el hombre, pues se busca es minimizarlo, que esas tareas las hagan máquinas y que estén debidamente haciendo procesos constantes, repetitivos, automatizados. ¿Correcto? En las ciudades inteligentes, pues ni se diga, ya hoy en día en Bogotá, a pesar de muchas características, es una ciudad inteligente. Encontramos varios puntos con internet, varios servicios con carros
eléctricos en la 15, en la 89, hay varios carritos que los transportan de un punto a otro. Las ciclas no tuvieron récord, las patinetas tampoco tuvieron récord, pero en esa línea van. Los ascensores de muchos edificios, son automatizados. El mismo ascensor le pregunta, oprima, ¿qué piso va? Entonces los 5, los llevaré al piso 5. Entonces ya están todo automatizado. Bien. Esto redunda efectivamente en tareas como la mejora continua del medio ambiente, la calidad del ser humano, ¿cierto? La vida saludable del hombre, la administración de los recursos, ¿cierto? Entonces, enfoques como estos muchas veces nosotros decimos, pues obvio, pero es que a veces no lo podemos interpretar porque no sabemos cuánto daño o cuánto beneficio nos está trayendo esas características y hay que identificarlas. ¿Es más seguro estar en un mundo sistematizado, automatizado o en un mundo industrializado mecánicamente? Depende del momento, ¿cierto? Entonces, las antiguas generaciones, nuestros abuelos y demás, dirían que para ellos es mejor la industria, la mecánica, el engranaje, los piñones y demás. Para nosotros ya, pues obviamente los circuitos, la automatización, los sistemas, todo facilito, ¿correcto? Bien. ¿Qué es la Big Data? Pasamos a un concepto de lo que se conoce como la Big Data. Entonces, la Big Data no es más que el gran volumen de data que se administra y se gestiona. En unos momentos determinados, nosotros los seres humanos organizábamos la data. Lo colocábamos por nombre, por apellido, por ciudad, por género, por etcétera. Resulta que la Big Data dice, no se mate la vida. A mí simplemente deme los datos en orden o en desorden, de mayor a menor, de menor a mayor, no importa, no se estrese conmigo. Simplemente, por eso nosotros cuando nos metemos al tío Google, ¿cierto? No sé si ustedes han visto que usted digita, vamos a buscar cuál es el color del caballo blanco Olivas. Cuando usted le da Enter, automáticamente le aparecen más o menos cuántas respuestas. 37.145 posibles respuestas. Lo que yo a veces me quito el sombrero es porque ustedes se meten a la primera, a la segunda o la tercera. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Yo pago por... Pero resulta que la primera y tercera no son las más seguras. Uno tiene que coger aleatoriamente como una muestra la primera, la décima y la 20ª. Y compara. ¿Sí? Porque es que cuando uno está buscando una Big Data, ojo, automáticamente estamos abriendo cualquier cantidad de bases de datos. ¿Sabemos qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de registros debidamente organizados. Entonces, podemos hablar de la base de datos de la registraduría. Allá nos tienen a todos organizados por zonas, por edades, por color, por género, etc. Podemos coger otra base de datos, la base de datos de los impuestos. Y allá nos dicen qué tenemos, qué no tenemos, dónde vivimos, qué no vivimos, etc. Otra base de datos gigante. Los servicios públicos, la de salud. Entonces, esas son bases de datos donde se encuentran muchos datos de nosotros, ¿cierto? Cuando yo reúno todas esas bases de datos, aparecemos con la Big Data. La Big Data, ojo, la Big Data es una tecnología. Recuerdan que al principio de esta clase hablábamos de las tecnologías de punta, hablamos de la robótica, de la inteligencia artificial y la Big Data, de la ciberseguridad, de la seguridad, del blockchain, del block, ¿sí? Del Bitcoin y demás.
Esta es otra tecnología de punta. Esta es una herramienta de administración de datos, la Big Data. Entonces, la Big Data es un término que se describe en el gran volumen de los datos. O sea, administra, y cuando uno se administra, gestiona, está organizando, clasificando, depurando, etcétera, los datos, ¿correcto? Entonces, simplemente la Big Data nos va a permitir localizar, buscar lo que se requiera en grandes volúmenes de bases de datos. Por eso nos aparecen cuando hacemos una búsqueda por Internet, 300.000, 400.000 registros encontrados. A veces aparece en la parte superior la cantidad de hallazgos según el enter que le hayamos dado, o en la parte inferior. Registros encontrados, dice ahí. ¿Se han buscado? Claro. Bien, entonces es una herramienta tecnológica, tecnología de punta. La inteligencia artificial ya la habíamos visto, ¿cierto? ¿Será que efectivamente quiere inteligencia artificial? La que simula los procesos, acciones y tareas del ser humano, ¿cierto? Es la inteligencia artificial. Con ella, pues, podemos simular tareas específicas como la deep learning. La deep learning es el aprendizaje profundo, ¿cierto? Y también podemos establecer la machine learning. La machine learning son los procesos que simula la máquina realizar que realiza el hombre. De pronto nosotros hacemos un proceso de barrer. Le enseñamos a una máquina para que barra. Entonces es una machine learning. Pues de pronto no barre, pero sí aspira. Es machine learning. Deep learning. De pronto nosotros desde pequeñitos aprendemos a identificar un perro y un gato y diferenciarlo, ¿cierto? Apenas lo vemos, la mamá nos dice perro, gato. ¿Cierto? Nos dice. Y uno de pronto, siendo bebés, de pronto al principio nos quedamos serios. Y la mamá dice, este chino no entendió. Al tercer día vuelve y le enseña. Y el cuarto día vuelve y le enseña. ¿Cierto? Pero al quinto día, efectivamente, ya el muchacho ya lo tiene claro, ya sabe, ya él ya identifica sin que la mamá le diga. Exactamente. Entonces, la deep learning lo que busca es que las máquinas aprendan. Cuando yo comienzo a enseñarle a un computador, a un teléfono, me toca pasarle 1000 imágenes para que el teléfono aprenda. Mientras que yo aprendí con 2, 3 veces, a la máquina me toca pasársela 1000 veces para que la máquina identifique un perro de un gato. Y eso es lo que se llama machine learning, ¿correcto? Que va ligado dentro de la deep learning. Deep learning sí es el aprendizaje profundo. Deep learning, aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje profundo efectivamente es simular las tareas que queremos que la máquina realice, que yo hago común y cotidianamente. ¿Correcto? Bien, inteligencia artificial. Gracias. Se acabó. Decía pasar una de los virus para que tuvieran en cuenta, pero lo pasado mañana. Ya llamo asistencia. Bueno, mañana vemos esto más bien, bueno, los virus y los antivirus y demás características. Bueno, ¿tienen alguna inquietud, pregunta, sátira, reproche, estimación?